Nos adentramos en el segundo bloque de Lenya Savioli para, de alguna manera, conversar sobre el panorama económico que atraviesa la República Argentina, un panorama que preocupa a los y las ciudadanas. Y en ese sentido están ya en nuestros estudios los economistas Juan José Reyes y Carlos Pérez Poveda. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, preguntarles por estos dichos que quizás tiene el presidente, ¿no? y algunos funcionarios y funcionarias de su gabinete, de que la Argentina está en crecimiento. Sin embargo, cuando vemos, ¿no?, números de pobreza, de indigencia, la inflación, esos números no parecen reflejarse en ese crecimiento. ¿Cómo se explica por ahí eso que los argentinos y argentinas entendemos como una contradicción? Yo, si me permite, yo lo que a esto hay que darle un contexto de actualidad política. Sí. Caso Brasil. En los últimos 100 años, hasta 1950, Argentina tenía el mismo PBI que Brasil. El mismo. Hasta 1950, Argentina y Brasil participaban en el 22% del PBI de América Latina. De 1955 al 2020, Argentina participa en el 9% del PBI de América Latina y Brasil participa en el 36%. El PBI de Brasil en 50 años es 4 veces más grande que el de Argentina. Y si usted analiza, yo no estoy analizando un fenómeno político partidario de un sector de la historia, sino analizo 50 años. Entonces, Brasil tiene otro problema, que es el problema del índice de Gini, ¿no?, que hay una desigualdad muy grande. Pero las políticas económicas y las políticas de Estado que aplicaron le permitieron ser la 7ª potencia mundial en el 2020-22. Entonces, el análisis es simple desde el punto de vista académico, es decir, hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal. Entonces, esa descripción también se aplica para Argentina. Cuando usted dice lo que usted me plantea en términos concretos, si esto estuviera bien no tendríamos los índices de pobreza que hay que tener. Pero yo no tengo un perfil crítico contra ningún gobierno en particular. Los gobiernos anteriores también cometieron errores. Entonces yo creo que el fenómeno es analizarlo en un contexto, lo podemos analizar regional. Usted me plantea el tema de la inflación. Sí. ¿Cuáles son las 2 inflaciones más altas de América Latina? Primero Venezuela y segundo Argentina. ¿Sabe cuánto tiene Uruguay? El 7%, el 6% anual. ¿Sabe cuánto tiene Paraguay? El 7, el 8. ¿Sabe cuánto tiene Chile? El 8. Quiere decir que todos los vecinos nuestros, inclusive Bolivia, tiene una inflación anual inferior a un dígito. Ahora, Carlos, discúlpeme, pero sí. ¿Por qué nos pasa esto a los argentinos? ¿Por qué los países que son nuestros vecinos, que están alrededor, pueden tener una inflación baja y nosotros, todo lo contrario, se nos va cada vez más arriba? El tema que yo voy a tocar es central. Es si la política tiene que seguir los dictados de la ciencia económica o la política le tiene que hacer caso a la ciencia económica. Hay cosas que son científicas. Se llama ciencia económica, porque es una ciencia. Cuando uno le quita el carácter disciplinar de cientificidad, se cometen errores. Entonces, vamos a un concepto. Usted no puede tener déficit fiscal crónico. No puede tener. Técnicamente no puede tener. Por lo menos en los términos nuestros. Vos podés tener déficit fiscal y pagás las consecuencias. Emisión monetaria. Está bien que la inflación es multicausal, pero está comprobado que la emisión monetaria que hubo con motivo de la pandemia en muchos países del mundo generó inflación. Caso de Estados Unidos, por ejemplo. Quiere decir que hay una parte de cientificidad que no hay que negarla. Y lo que yo planteo es que tienen que ser políticas consistentes en un plano macro. Tiene que coincidir lo que yo hago con la tasa de interés, con la emisión de moneda, con la política salarial, con el crédito público, con el tipo de cambio. Juan José, ¿usted qué piensa, al respecto y si coincide con el Bueno, ambos somos docentes de la universidad. Yo enseño economía, solo economía. La ideología lo ponen los alumnos, por eso voy a hablar solo de economía y lo otro es
Es cierto, un país que Argentina, que hace 70 años que transita por lo mismo, hasta hace 5 o 6 años atrás el único problema que había en Argentina, más allá de la inflación, era el déficit fiscal, es decir, gastamos más de lo que nos ingresa. Pero ahora le agregamos otro que, visto por un economista, es más grave todavía, que es lo que se denomina déficit cuasi fiscal. Es cuando el Banco Central subvenciona o mantiene los gastos corrientes del gobierno central. Eso genera otro déficit que ahora con el tema de las LELIQ y todo esto, los préstamos, los bancos, las tasas de interés, se puede ver que hay dos cuestiones gemelas que no son de superávit, eso fue déficit, que causan todo este mal. La cuestión no es acumular dólares ni guardar dólares, no es un problema de reserva. La inflación de este mes, del mes pasado, va a andar en el 7, no sé a cuánto por la cadena de aumentos que hay. Pero este problema de gastar más de lo que ingresa no es de ahora ni del gobierno, es hace eternamente. Es decir, que como me dijo un canadiense que nos recibimos juntos y vino a La Pampa después de no sé cuántos años, me dice, qué bien que viven ustedes, un canadiense. Digo, ¿por qué? Vos tenés 4 televisores en tu casa, yo tengo 1 y gano 6 veces más que vos. Entonces, bueno, eso quiere decir que tenemos un nivel de vida muy superior al nivel de ingreso que tenemos en un país extremadamente rico. ¿Por qué? Porque cada día gastamos más. Y es un problema cuando nos comparamos con los países vecinos, como decía Pérez Poe de acá. Es cierto, yo nací en el Uruguay, más allá que hace muchos años que vivo acá, y es un país que pasó a ser gobernado no por la izquierda, por un guerrillero. Y ahora pasamos a la ultraderecha con la calle Pau. Se pegan todos los días, pero en economía siempre se hace exactamente lo mismo. Todos van por el mismo riel. Pasa lo mismo con Chile, pasa lo mismo con la mayoría de los países. La economía es un axioma que está puesto. Es decir, lo otro se discute, si estoy con Venezuela o estoy con Irán, con Rusia, con Ucrania. Eso sí es ideología y es lo que se pelea. Pero en economía, en números económicos, como decía él, el PBI, déficit fiscal, lo que te expliqué, déficit cuasi fiscal, la inflación, el combate, todo eso es específico, tiene que ser igual para todos los gobiernos. La brecha es ideológica en el mundo, no económica. No hay brecha económica, vivimos en un mundo capitalista. Entonces todos los instrumentos tienen que ser del mundo capitalista. Salvo que nos vayamos, no sé, a algunos países que quedan todavía del marxismo, pero en el mundo capitalista se tienen que aplicar leyes capitalistas. Y esto es lo que pasa. Ahora, ¿por qué pasa esto en la Argentina? Bueno, no nos gobiernan marcianos, Desde Juan Domingo Perón hasta ahora, que lo que puedo hablar, le he leído, más allá que uno sabe un poco más de antes, nos han gobernado argentinos, no ha venido nadie de otro país. Y ese es el gran problema, es un problema nuestro. ¿Se puede ya analizar lo que se conoce como el Plan Massa? ¿O lleva muy poco tiempo el nuevo ministro en el cargo y por ahí es prematuro hacer un análisis de lo que está haciendo? El Plan Massa no se conoce, porque no hay un conjunto de medidas armónicas que se pueda analizar técnicamente. Ni las que van por el ajuste, digo. Ni las que van por el ajuste, porque son soluciones semanales. Es decir, terminó el dólar soja y ahora tenemos el dólar tecno. Pero no está mal eso, no sé si está mal, lo que yo digo que es operativamente complejo manejarlo, porque después va a salir el dólar aceituna para todas las economías regionales. Sí, todos los sectores están pidiendo su dólar ahora, ¿no? Ergo tendría que haber un solo dólar, como dicen en el mundo entero. Claro, entonces usted empieza a generar privilegios, discrecionalidad, como los cupos de importación y demás. Entonces, y el plan no está claro cuál es ese plan. Porque que hay que corregir el déficit, sí. Y hay dos mensajes, uno político y uno técnico. El mensaje técnico es que le dijeron que sí al fondo. Le dijeron, vamos a hacer los deberes. Nosotros vamos a corregir el déficit fiscal. Probablemente lo corrijamos con licuación, no con una reducción absoluta del gasto, sino decir que la inflación se vaya comiendo el gasto. Y cuando yo digo el término político, ha habido reducciones de gasto y no están debidamente informadas. Yo no estoy en contra de Massa. Es decir, a mí me encantaría que fuera bárbaro, que fuera súper exitoso, porque acá al doctor Reyes y a mí nos van a subir también los sueldos en la universidad. Yo creo que queremos que nos vaya bien a todos. El problema es la consistencia del conjunto de medidas. Y esa consistencia es una combinación armónica de medidas
técnicas y de medidas políticas. ¿Consideran en ese sentido, y también se lo pregunto a Juan José, digo, si son medidas, digo, a corto plazo, mirando las elecciones, digamos, para calmar el panorama económico hacia el 2023 y no Mira, a largo plazo? Yo tengo la costumbre de pampeanizar todo. Yo veo la economía desde la provincia de La Pampa. Me dedico a escribir como periodista solo de la provincia de La Pampa. ¿Qué repercute todo en lo nacional acá? Sí. La gran pregunta es esta famosa brecha que existe cuando tendría que haber un dólar único, eso es innegable. Ahora se está discutiendo la aprobación del presupuesto 2023 de Nación, por eso tenía que haber sido en septiembre, se pasó para adelante, por lo tanto el pampeano será allá a fin de año, y bueno, ahí se discuten las obras, lo que tienen que hacer los gobernadores, pero la crisis la vemos. Si vemos que la encuesta permanente de hogares, la medición de la pobreza, da indigencia 3,5% en la provincia, en Santa Rosa, Toay. Si eso lo generalizamos a toda la provincia de La Pampa, estamos arriba de 100.000 personas de los 370.000 que somos que no cubren la canasta básica. Es decir, que si se midiera en lugares donde no hay empleo público, sería tremendo. Y ese es uno de los grandes problemas. Y con respecto al plan Massa, bueno, es un plan, todos los días se hace algo porque bueno, no puede hacerlo solo y porque los gobiernos tienen que ser uno solo, tiene que dirigir uno solo. El presidente guste o no nos guste, si no nos gusta lo votamos en la que... Pero acá no sabemos quién gobierna. Iba a preguntar si estas medidas que viene dando a conocer Massa eran cimientos firmes para un futuro o eran parches. Me parece que la respuesta... Sí, mientras no se toque el Banco Central... La respuesta es evidente, la respuesta es evidente y la ve la gente. Es decir, el dólar soja se terminó. Y el sector agropecuario liquidó la soja y como se le terminó, si quedaron en existencia no la van a volver a liquidar. Y hasta abril no hay más. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que esos 8.000 y pico de millones de dólares que se liquidaron de las toneladas que se vendieron, en las reservas queda relativamente poco porque el déficit mensual de importaciones contra exportaciones es de 6.500 millones de dólares. Conclusión, tengo que ver cómo administro esa pocos dólares que me entraron para atender el déficit de la balanza comercial. Y lo que dice Reyes, el tema de las LELIQ, ¿cuál es el fenómeno? Si me permite un segundo. ¿El fenómeno cuál es? El Banco Central emite moneda para atender los gastos y después eso lo que se conoce con el nombre de esterilizar, es decir, lo tiene que volver a traer. Esa esterilización se hace contra un bono. Llamémosle LELIQ, llamémosle lo que usted quiera, contra un bono que promete una tasa de interés. Pero si usted sigue emitiendo moneda y sigue esterilizando, esa deuda, que es la parte de los billones de pesos que se va acumulando, se torna impagable. Entonces, acá ustedes, hay disciplinas que son muy concretas. Usted le duele la muela y si no tiene arreglo se la sacan. Y acá no, acá le quieren seguir dando una vallaspirina y vos fijate. Acá va a haber que tomar medidas concretas, serias. Por ejemplo... Portugal solucionó el problema de la inflación. ¿Por qué solucionó el problema de la inflación Portugal? Porque no pudo emitir más moneda, porque se fue al euro. Entonces, cuando vos te vas al euro, se termina el fenómeno político de la emisión de moneda. Porque vos, la moneda la emite Alemania con el Banco Central de Alemania. Y acá, entonces, usted me dice, por ejemplo, cortar la emisión y achicar los gastos en el que habrá que operar en el lado que haya que operar. Bueno, perdón, pero sí. la inflación es multicausal, como dijiste sí. vos, ¿o es una cuestión monetaria? Es multicausal también. Para mí es monetaria, pero bueno. También, pero yo te voy a decir un fenómeno multicausal, la inflación de costos. ¿Cuál es el fenómeno? A mí el salario no me alcanza por el tema de la inflación, entonces yo reclamo un aumento salarial. Ese aumento salarial forma parte de la estructura de costos de la empresa, neumáticos. Entonces tengo que aumentar el precio de los neumáticos, entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo se convierte ese círculo vicioso en un círculo virtuoso? Que parte de los empresarios resignen parte de su rentabilidad y que parte de los trabajadores rescinda o prescinda de un aumento. Si todos le queremos ganar a la inflación, no termina. Y como dice Reyes,
Es un fenómeno monetario, eso ya está explicado. Por eso digo, nosotros repetimos cosas, acá ponemos en duda cosas que científicamente están comprobadas. La cantidad de moneda que circula por la velocidad de circulación es igual al precio de los bienes por la cantidad de bienes. Si yo aumento la cantidad de moneda y no aumento la cantidad de bienes, automáticamente aumenta el precio. Después está el fenómeno multicausal, como dice él. Pero también tenemos inflación de demanda. ¿Qué es la inflación de demanda? Y tenemos pocos bienes para vender. Entonces, ¿quién compra? El que está dispuesto a pagar más. Entonces aparecen los sobreprecios. Usted en el sector automotriz quiere la camioneta ya, ¿la querés ya? ¿Y en qué lugar quedan, digo, todas las personas que se encuentran con ingresos bajos o ingresos medios, donde todas estas medidas de ajuste, si se quiere, los perjudican y nos perjudican aún más, donde los salarios, bueno, no se incrementan, como lo decía bien él, no al ritmo de la inflación, porque la cuestión política lo que ha hecho es oscurecer un poco este nivel de ajuste que hay, que cuando se sancione el presupuesto antes de fin de año, porque me supongo que este presupuesto lo van a sancionar, se va a ver el nivel de ajuste. La cuestión es que hay que hacer calle. No lo digo vivo en La Pampa, pero Buenos Aires se puede ver de las veces que he ido que este fenómeno de ajuste no se los está viendo ahora, desde el principio de año. Y seguramente vamos atrás de la inflación, nuestros salarios, nuestros sueldos, todos van siempre por debajo. Por lo tanto, cada vez uno consume menos. Y eso es lo que hace que por cada punto de inflación, aumenta el 0,15% la tasa de desempleo y la tasa de pobreza. Por lo tanto, si nos queda de acá a fin de año a un promedio de 7, vamos a llegar cerca del 44-45% de pobreza general, más del 53 o 54% de pobreza de niños menores de edad. Es decir, ya es preocupante. La pregunta suya tiene dos partes. La otra es generar la cultura del trabajo. Nosotros hemos perdido históricamente la cultura del trabajo. 1 de cada 4 padres que los chicos empezaban en la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires no habían trabajado nunca. Entonces eso genera una distorsión de productividad. Y el trabajo tiene que ser productivo. Pero productivo en términos, es decir, si yo soy maestro, tengo que ser productivo como maestro. Si yo tengo una quinta, tengo que ser productivo con la quinta. Entonces, la primera cuestión es recuperar la cultura del trabajo que nos dignifique a toda la sociedad. Y que el mayor ingreso que nosotros tengamos sea fruto del esfuerzo y no de dádiva. Pero hubo también una reducción, ¿no?, de la oferta de trabajo. No todos hoy pueden acceder a un puesto laboral. Le quiero informar que en el norte argentino no se consigue gente para las cosechas porque tienen planes y no quieren reducir los planes. Entonces, pero también la cuánto pagan a veces vamos por partes. Hay una oferta de empleadores. empleo muy importante, inclusive en la provincia de La Pampa. Claro. Y hay poca desocupación en La Pampa. Lo que pasa es que lo que sucede es que por primera vez en la historia de nuestro país, tener empleo en blanco nunca será pobre. Ahora con empleo en blanco son pobres. El 73% de los empleados públicos de la provincia de La Pampa que tienen una actualización son pobres, no cubren la canasta básica alimenticia, no la que fija el INDEC, la que fija, no sé, Cava, que anda en 104, 105 mil. Ahí tiene un punto. No la cubren, y eso es gravísimo. Empleo en blanco con pobreza, nunca existió. Ese es un punto importante. La pobreza era de los cuentapropistas, del autónomo, no era del que tenía el empleo en blanco. Ahora casi el 25% de quienes trabajan en blanco son pobres. Acá habría que preguntar a lo mejor si hay que trabajar en la nueva ley de empleo, ¿no? Yo creo pero que sería totalmente, para otro programa. Ese es un punto importante, pero muy importante. El tema es la reforma laboral. La reforma laboral no hay que entenderla como un menoscabo de los derechos del trabajador, de ninguna manera. Lo que hay que ponerlo en la versión siglo XXI. Hay muchos convenios colectivos que son de 50 años para atrás. Después el otro fenómeno es el costo laboral. El costo laboral en Argentina es muy alto. El otro tema es el fenómeno sindical. Y ustedes ven en la televisión los problemas del fenómeno sindical. Entonces, hay un montón. Y también creo que es patronal, digo, porque también los grandes empresarios, digo, quieren ganar más a costa de tener que pagarle menos a los trabajadores. Yo le contesté eso, ya dije que los empresarios quieren maximizar ganancias. Históricamente ha sido así. Yo lo dije. El tema es que el empresariado tenía que reducir sus pretensiones de ganancia. Pongamos ejemplo Uruguay, más allá de que no tiene inflación. Todos estos problemas de pobreza, de indigencia, los tiene, como los tiene Brasil.
El tema es que se solucionan y no han cambiado estas cuestiones estructurales como es el mercado laboral o el sindicato, porque siempre funcionó de manera diferente. No hay caudillos en ningún lado. El único caudillo que existe es el presidente de la nación, absolutamente nadie más. Hay oposición, cosa que acá no existe. Mientras no cambiemos eso, y creo que nos deben faltar 25, 30 años más para cambiar políticamente, para cambiar económicamente, no sé cuánto faltará, porque se ha destruido muchísimas cosas acá, y lo podemos ver en la provincia de La Pampa, una provincia de 144.000 kilómetros cuadrados, que si nos comparamos con Irlanda, que es más o menos lo mismo, uno decimos, bueno, ¿dónde estamos? Lejísimo. Un país que, como Irlanda, que exporta casi el doble que la Argentina y tiene 140.000 kilómetros cuadrados. La pregunta es, ¿algo falla? El conocimiento, por supuesto que falla, es decir, que el dólar, el conocimiento, el dólar, seguramente va a servir, pero... Yo quiero reflexionar dos cosas a partir de lo que usted dice. Todos los países limítrofes tienen Carrefour, tienen Walmart y no tienen inflación. Entonces pareciera que los empresarios que están acá en Argentina son los que provocan el fenómeno inflacionario. La segunda reflexión es un poco más que tiene que ver con mis años. En el año 1983 yo estaba en la facultad estudiando y el problema de Argentina era la inflación. Y el problema de Argentina era la deuda externa. La inflación en junio de 1989 fue la de la hiperinflación. Y la deuda argentina. El problema de la deuda externa. Pasaron los años. Estamos en el 2023 casi. Y el problema de Argentina es la inflación y la deuda externa. Como dijo un presidente, que se ponga el sayo al que le corresponda. Bueno, un poco lo que le preguntaba al principio, ¿no? ¿Qué nos pasa que no podemos cambiar? Que no podemos solucionar el problema y vemos cómo los países vecinos sí lo solucionan. Cortito, pero nos queda ya. Sí, somos argentinos, ya lo dije, tenemos esta de siempre querer vivir mejor de lo que tenemos. Y eso hace que en todos los países del mundo están todas las grandes empresas, pero no hay concentración de la riqueza en un lugar. En Argentina se supone que han habido muchos gobiernos progresistas, pero la concentración de la riqueza cada vez es más grande. Cada vez es más grande. ¿Pero por qué? Y porque acá no existen regulaciones, no existe la ley Sherman que tienen los Estados Unidos, de antitrust allá de 1700 y pico, que dicen cuando alguien pasa el 25% de la cuota de mercado, directamente tiene que dividirlo, lo verán en Elon Musk, Bill Gates, tuvieron que dividir parte de su fortuna. Bueno, acá, que se supone que son países que hemos tenido mucho progresismo, nunca lo han hecho. Por eso que acá hay concentración de riqueza. No es que los empresarios sean malos. El empresario siempre quiere maximizar ganancias y minimizar. Es el Estado el regulador, pero se regula con los impuestos. No se regula diciendo hay que hacer esto o lo otro. Juan José, Carlos, nos quedamos sin tiempo. Les quiero agradecer muchísimo estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotras nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y vamos a tener en nuestros estudios al senador Daniel Kroneberger.